Bueno, bienvenidos a una nueva sesión de nuestra asignatura de Redes Eléctricas 1. En este video vamos a continuar considerando ejemplos de aplicación del método de la ecuación diferencial para analizar circuitos de primer orden. Entonces, en este ejemplo nos piden que determinemos el voltaje que aparece aquí entre los terminales de la resistencia 3 de 2 ohms para instantes de tiempo mayores o iguales que 0. Entonces nosotros notamos que para t igual a 0, este interruptor se abre. Y al abrirse, deja sin efecto esta rama, ¿no? La que contiene la resistencia 2 y esta fuente de alimentación independiente, ¿no? de 4 volts. Entonces, para instantes de tiempo mayores que 0, una vez que el interruptor ya se abrió, el circuito a considerar es el que tiene la malla externa, donde aparece la fuente de alimentación independiente de 12 voltios, la resistencia 1, el inductor de 2 Henry y la resistencia 3 de 2 ohms, que entre sus terminales está el voltaje que nos piden calcular. Ok, pero vamos a plantear la ecuación diferencial en términos de la corriente de malla I sub L, que es la que pasa o la que atraviesa al inductor de 2 Henry. Entonces, aplicamos ley de Kirchhoff de voltaje y vamos a obtener entonces esta ecuación. Menos el voltaje de alimentación más la caída de voltaje en R1 más el voltaje en el inductor, que es la inductancia por la derivada de la corriente, más el voltaje en la resistencia 3, ¿no? Que por ley de Ohm es R3 por la corriente. Reemplazamos por sus valores, ¿okay? De L, de R1, R2, R3, perdón, y la fuente, y dividimos esta ecuación entre L, de manera que nos queda aquí un coeficiente 1. El resultado sería esta ecuación diferencial. Entonces, esta es la ecuación diferencial de este circuito de primer orden en términos de la corriente I sub L, ¿no? La corriente que atraviesa el inductor. Entonces, podemos identificar que A minúscula es 2 y A mayúscula es 6. 6 entre 2 nos da caso 1, la constante de la solución particular, y el recíproco de A minúscula es la constante de tiempo. Entonces, nuestra solución por el método de la ecuación diferencial es esta, ¿no? La corriente que estamos calculando, I sub L, es K1 más K2 por esta exponencial. Entonces, ya sabemos cuánto vale K1, que es 3, y A es 2, ¿no? Aquí tenemos K2 por E a la menos 2T. Entonces, el paso siguiente consiste en determinar K sub 2, pero para eso necesitamos una condición inicial. Y esa condición inicial se calcula, se determina del circuito, del análisis circuital. Entonces, en t igual 0 menos, este interruptor está cerrado. Él se abre a partir de 0, pero un instante infinitesimal antes de 0, en 0 menos, él está cerrado. Entonces, este sería el circuito que se debe analizar para esa condición, con el interruptor todavía cerrado. Pero nosotros, en ese momento, vamos a suponer que el interruptor, por la teoría de circuitos conmutados, él está en esta posición cerrado un tiempo suficientemente largo. Y para redes de CD, el inductor se va a reemplazar por un cortocircuito. Entonces, fíjense, vamos a hacer eso, ¿no? Reemplazamos el inductor por un cortocircuito. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a tener un cortocircuito. Y aparte, vamos a considerar el circuito equivalente de Thevenin entre A y este terminal aquí abajo que vamos a identificar con la letra B. Entonces nosotros vamos a hallar el equivalente de Thevenin que se ve entre A y B. Es decir, en este circuito que estoy aquí encerrando entre segmentos cortos. Entonces, fíjense, bueno, es algo sencillo, ¿no? Hallar el equivalente Thevenin de este circuito. Por ejemplo, para hallar la resistencia de Thevenin, cortocircuitamos las fuentes independientes de voltaje. Eso hace que estas dos resistencias R1 y R2 estén en paralelo, de manera que la resistencia de Thevenin es el paralelo de R1 con R2, 2 ohmios en paralelo con 2 ohmios, eso es 1 ohmio. Y el voltaje aquí de circuito abierto entre los terminales A y B correspondería al voltaje de Thevenin. Eso se lo pueden calcular con facilidad. El resultado es que es 4 voltios. Entonces, el circuito
para hallar la condición inicial es este. Entonces, la corriente en 0 menos, y por continuidad que va a ser igual a la corriente en 0 más, es por ley de Ohm, va a ser esta fuente de voltaje 4 entre la suma de esta resistencia, 1 más 2. Entonces, eso es 4 tercios. Entonces, ya tenemos la condición inicial que vamos a utilizar. Entonces, nuestra ecuación auxiliar para hallar K sub 2 va a ser que I sub L en 0 es igual a 4 entre 3, 4 tercios. Entonces, nuestra solución general es esta. La evaluamos en 0. Cuando evaluamos en 0, esta exponencial aquí es 1, ¿no? La exponencial es 1, o sea que tenemos K2 más 3 igual a 4 tercios. De ahí despejamos K sub 2 y vamos a obtener entonces que el valor de K sub 2 es 4 tercios. Vamos aquí a la solución general, reemplazamos en la solución general lo que hemos obtenido y nos da entonces que es esta. Esto es el valor de I sub L. Aquí está esta ecuación, aquí la exponente en términos de A, que es 2. Recuerden que la exponencial o está de esta forma, E a la menos A por T, o la podemos escribir como está aquí, que es E a la menos T sobre tau. ¿Okay? Ambas formas son equivalentes. Aquí A es 2 y tau, recuérdense que es el recíproco, ¿no? Es un medio, que es 0,5. ¿Okay? Entonces, finalmente, tenemos la corriente, pero nosotros nos pedían el voltaje en la resistencia 3. Entonces, el voltaje en la resistencia 3, vean el circuito, es R3 por esta corriente que acabamos de calcular. Y el valor de R3 es 2 ohmios, o sea, es 2 veces I sub L. El voltaje, entonces, es este que está aquí, encerrado, ¿no? Enmarcado acá. Lo podemos graficar y nos damos cuenta que en T igual a 0, cuando nosotros evaluamos esto en T igual a 0, esto arranca de 6 menos 10 tercios. Y 6 menos 10 tercios es 8 tercios. Entonces, el voltaje arranca de 8 tercios y luego tiende asintóticamente hacia su valor final, que es 6. En un tiempo igual al de la constante de tiempo, que es 0,5, él alcanzó este valor, que es 4,77. Para 4 veces tau, es decir, un tiempo de 2 segundos, para t igual a 2, o sea, 4 veces tau, ya el sistema, fíjense, alcanzó su valor de estado estacionario, que es 6. Vamos a considerar otro ejemplo. Fíjense en este caso. Nos piden que hallemos las expresiones analíticas del voltaje y de la corriente en el capacitor. Si el interruptor se coloca en 1, en 0 milisegundos. En 2, okay, pasa aquí a la posición 2, en 30 milisegundos. Y en la posición 3, a partir de 48 milisegundos. Entonces, además de calcular las fórmulas, las expresiones matemáticas analíticas del voltaje y la corriente, nos piden también que las grafiquemos. Okay, entonces, vamos a analizar el circuito. Y para eso vamos a dividirlo en 3 fases, ¿no? Dependiendo de la posición del interruptor. Entonces, la primera fase es mientras el tiempo está en este intervalo, ¿no? De 0 a 30 milisegundos. Porque en ese intervalo de tiempo, el interruptor está en la posición 1. Él pasa a la posición 2 en 30 milisegundos. Entonces, el circuito que tenemos, fíjense, cuando el interruptor está en la posición 1, es este circuito, ¿no? El que está aquí a la izquierda. Es un circuito RC serie, que es el que estamos considerando acá. A este circuito le vamos a calcular entonces el voltaje en el condensador. Y para eso aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, la corriente R1 va a ser el voltaje
en el condensador menos el voltaje en la fuente, que es 10, dividido entre el valor de R1. Estamos suponiendo que la corriente fluye de esta manera, está saliendo del nodo, y la corriente en el condensador es la capacitancia por la derivada del voltaje en el condensador. Entonces dividimos esta ecuación entre C, entre el valor de la capacitancia, para que nos quede aquí un coeficiente unitario, y reemplazamos por los valores, y vamos a obtener entonces esta ecuación diferencial. Al comparar con la ecuación general, tenemos que A minúscula es 200 y A mayúscula es 2000. Al dividir 2000 entre 200 nos da la solución particular, que es 10, y el recíproco aquí, 1 entre 200, nos da la constante de tiempo tau, que es 5 mili. ¿Okay? 5 por 10 a la menos 3. Ya tenemos la ecuación diferencial y algunas constantes. Nos va a faltar, cuando planteamos aquí la solución general, el valor de K sub 2. Pero para hallar el valor de K sub 2 necesitamos una condición inicial, ¿okay? Para calcular esta constante K2. Y para esto consideramos que el interruptor se acaba de colocar en la posición 1. Entonces, el voltaje en el condensador en el instante 0 menos, por continuidad, debe coincidir con el voltaje en el condensador en el instante 0 más. Y es 0 porque el se acaba de colocar en la posición 1. ¿No? O sea, vamos aquí al circuito. Entonces nosotros estamos considerando, él se pone, él está en la posición 1 en 0. Pero antes él no está ahí. O sea que el condensador, la corriente que está circulando, es 0. Por lo tanto, el voltaje es 0. El condensador está descargado. Reemplazando aquí en esta ecuación, al reemplazar aquí por T igual a 0, aquí nos queda que esto es 1. Entonces nos queda 10 más K2 igual a 0. 10 más K2 igual a 0. O sea que K sub 2 es igual a menos 10. La forma de la solución es esta. Vamos a calcular la corriente ahora. Recuérdense que nos están pidiendo las expresiones analíticas de voltaje y de corriente. Entonces la de corriente va a ser la capacitancia por la derivada del voltaje. Entonces reemplazamos por el valor de la capacitancia y al final obtenemos que esta es la expresión de la corriente. Entonces ya tenemos el voltaje y la corriente en el capacitor. Vamos a la siguiente fase. El interruptor entonces ahora está en la posición 2. Al estar en la posición 2, tenemos el condensador solito. Pero, y él va a estar en esta posición 2 entre 30 y 48 milisegundos, porque recordamos que en 48 milisegundos él pasa a la posición 3. Entonces nosotros, para saber qué voltaje tenemos aquí en el condensador, evaluamos la solución que acabamos de obtener cuando estaba en la posición 1 en el instante 30 milisegundos. Porque eso nos va a dar por continuidad, ese es el voltaje que va a tener el condensador. Entonces se evalúa la fórmula anterior en T igual 30 milisegundos y el resultado es 10 voltios. ¿Por qué? Porque 30 milisegundos, recuérdense que la constante de tiempo era 5 milisegundos. ¿Sí? Eso lo habíamos calculado. Aquí la constante de tiempo era 5 mili. 5 mili. Eso lo habíamos hallado. Y 30 milisegundos es 6 veces ese valor. Por lo tanto, el sistema, el circuito, tuvo el tiempo suficiente para que el condensador entre sus terminales, él tenga un voltaje de 10 voltios. Entonces, es a partir, en 30 milisegundos, él tiene ese voltaje. Y lo va a mantener, en principio, hasta que el interruptor pasa a la siguiente posición, que es la 3. Y eso va a ocurrir en 48 milisegundos. Entonces, en este intervalo de tiempo entre 30 y 48 milisegundos, el capacitor tiene 10 voltios y la corriente es la capacitancia por la derivada del voltaje, que es 0, ¿no? Tenemos la derivada aquí de una constante. Vamos a la siguiente fase. La siguiente fase es cuando el interruptor está en la posición 3. Entonces, vamos a ir de nuevo aquí al circuito. En la posición 3, lo que nos queda es el circuito aquí de la derecha, un circuito RC, exclusivamente, sin fuente de alimentación. Entonces va a estar la capacitancia de 0.05 micro y la resistencia 2 de 200 kiloohmios.
Entonces regresamos aquí a nuestro circuito, que ya está entonces en la fase 3. El condensador y la resistencia. Entonces vamos a hacer un análisis de Kirchhoff de voltaje. Definimos este voltaje aquí, V sub C, y en ese nodo entonces aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces reemplazamos la corriente en el capacitor y la corriente en R2 en términos del voltaje de nodo. Y la ecuación diferencial, entonces, que se va a obtener es esta, ¿no? Reemplazando, una vez que reemplazamos por los valores. Y fíjense que esta ecuación diferencial nos está diciendo que la solución particular es nula. Y eso es un indicativo de que no hay fuente de alimentación. La constante de tiempo ahora es 10 mili. ¿Okay? Es otra constante de tiempo. El circuito con R1 tenía una constante de tiempo y este con R2 tiene otra constante de tiempo. Entonces, aquí K1 es 0. K2 tenemos que calcularlo utilizando una condición inicial. Y algo interesante aquí es que fíjense que el exponente, en lugar de escribir T, escribimos T menos 48. ¿Por qué? Porque esta solución va a comenzar a manifestarse cuando T tiene ese valor, 48 milisegundos, que es cuando el interruptor pasa a la posición 3. Entonces, para calcular el valor de la constante, vamos a utilizar la condición inicial, que V sub C en el instante 48 mili es igual a 10. ¿Y eso por qué? Bueno, porque por continuidad vamos a esta situación. En 48 mili, nosotros tenemos que el voltaje aquí en el condensador, durante este intervalo de tiempo entre 30 y 48, aquí el voltaje era 10. Era constante. Entonces, una vez que el interruptor pasa a la posición 3 por continuidad, el voltaje en el condensador debe seguir siendo 10 voltios. Y esa es la condición inicial que nosotros vamos a utilizar para calcular K sub 2 en esta fase 3. Entonces, que V sub C en 48 mili es igual a 10. Entonces, cuando evaluamos aquí en 48 mili, nos queda 48 mili menos 48 mili. Eso es 0. La exponencial a la 0 es 1. Entonces, nos queda K sub 2 por 1 igual a 10. O sea que K sub 2 es igual a 10. Reemplazamos en la solución. Y esta entonces es nuestra ecuación. Calculamos la corriente, derivando el voltaje, ¿no? Y multiplicando por la capacitancia. Al sustituir, okay, tenemos la expresión entonces de la corriente en el capacitor. Entonces, fíjense, el voltaje entonces, hay tres expresiones, ¿no? Dependiendo de la fase que estamos considerando. La primera entre 0 y 30, la segunda entre 30 y 48, y la tercera para instantes de tiempo mayores o iguales que 48, ¿no? Las unidades siempre en milisegundos. Entonces, en la primera, que sería como la fase de carga del capacitor, hay un comportamiento exponencial que está regido por esta ecuación, ¿no? Hay un comportamiento exponencial. Entonces, el condensador se está cargando y alcanza el valor de 10 porque la constante de tiempo es 5 milisegundos y en este intervalo de tiempo él tuvo la oportunidad de alcanzar su valor final, que es 10. Entonces, esa es la fase de carga. Luego, él mantiene la carga entre la posición entre 30 y 48 milisegundos y se mantiene en 10. Y posteriormente, a partir de 48, él comienza a descargarse. Entonces tenemos una fase de carga, otra aquí de mantenimiento y finalmente la de descarga. Carga y descarga tienen un comportamiento matemático del tipo exponencial. Entonces la constante de tiempo en la fase de carga, como lo hace a través de R1, tiene un valor que es 5 milisegundos. Y la constante de tiempo para el circuito de descarga, que lo hace a través de R2, es otro el valor que es 10 milisegundos. En el caso de la corriente, ¿okay?, que también hallamos las expresiones analíticas, bueno, la gráfica es esta, ¿no?, que podemos apreciar aquí. Un comportamiento exponencial para la primera fase, cuando el interruptor está en la posición 1, la corriente es 0 para la fase 2, y nuevamente tenemos un comportamiento exponencial a partir de 48 mili, ¿no?, que es cuando esta ecuación, la tercera, se manifiesta. Entonces, bueno, con esto
culminamos este video que corresponde a una segunda parte de ejemplos de aplicación del método de la ecuación diferencial para analizar circuitos de primer orden. Entonces les agradezco su atención y les deseo el mejor de los días.